Ecwid. Nuevamente haciendo un análisis de tiendas. En esta oportunidad una tienda creada por rusos. Una tienda que en la Argentina no la conoce ni el loro. Nosotros sí, porque bueno, nos estamos dedicando de lleno a esto. Una tienda que está llegando a estas tierras latinoamericanas en busca de nuevos clientes. Vamos a ser de los primeros en utilizarla. La idea de conocer este tipo de empresas como Ecwid, una tienda internacional súper conocida, millones de personas utilizan esta tienda en otros continentes. Nosotros vamos a empezar a analizarla hoy para ver si podemos empezar a utilizarlas. De hecho, han incorporado métodos de pago como... Silencio, por favor, silencio, que Carlitos va a hablar. Mercado Pago. Gracias. Es muy interesante la forma en que nos permiten meter nuestro negocio dentro de su plataforma. Una plataforma realmente completa. Estoy realmente impresionado por lo que he visto y quiero compartirlo con vos. Ahí, así, ta. Hoy vamos a analizar una tienda absolutamente novedosa, de esas tiendas bien modernas que no importa que a la tienda no la conozca a nadie, porque somos nosotros los que vamos a tomar el link que nos dé la tienda absolutamente gratuito y vamos a poder promoverlo en nuestras redes sociales, medirlo con nuestras herramientas que vamos a ver hoy y ponerle a nuestro negocio verdadera presencia online con lujo, con creatividad y con aspectos que seguramente te van a sorprender tanto como a mí. Nos metemos en la computadora y arrancamos ya. Lo que estamos viendo ahora en pantalla es nuestra tienda empezándose a hacer. Este 17% es el porcentaje que tenemos completado y lo que vamos a hacer ahora es ver un pantallazo general para ver si a vos te interesa esto que te quiero mostrar y después de eso vamos en profundidad metiendo productos y haciendo funcionar la tienda en serio. De modo que añada su tienda a su sitio web o red social. No es este el caso, porque nosotros no vamos a añadir, no tenemos un sitio web y vamos a incorporarle esta tienda. Nosotros vamos a utilizar esta tienda para que sea todo lo que nosotros vamos a utilizar. Añada sus productos o servicios, pero ¿cómo no? Estimación 5 minutos, dice ahí. Realmente es muy sencillo. Vos podés picar aquí donde dice nuevo producto y poner un producto desde cero o tomar alguno de los productos que ya pusieron ellos y editarlo. Fíjate que si vamos a usar, por ejemplo, editamos. Ya tenemos aquí las fotos. Nosotros borramos las fotos, ¿ves? Y le incorporamos, ping, pegamos acá y ponemos la nuestra. Sacamos el nombre del producto, ponemos el nuestro. Si queremos poner una referencia, podemos hacerlo también. Tiene peso o kilos. ¿Por qué? Como la tienda te da la posibilidad de gestionar con muchísima precisión el tema de los envíos, el peso del producto aplica mucho en el coste. Así que acá es donde tenés que poner, si es que vas a hacer uso de los envíos, cuánto es que pesa tu producto, considerando que del otro lado puede alguien comprarlo y pedir el envío a su domicilio. Tenemos una parte para poder realizar la descripción de nuestro producto como nosotros queremos, con lujo de detalle, con alineación, con la posibilidad de ponerle si es negrita, si es subrayado, ponerle una imagen, ponerle un video, ponerle un link, poner todo lo que queremos nosotros, que tanto queremos en cada producto, lo podemos hacer acá y de manera absolutamente gratuita. Yo estoy muy contento con esto. Como verás, acá dice añadir o editar etiqueta de texto. Esto claramente es una buena opción, pero pertenece a la versión paga y estamos haciendo un análisis de la versión gratuita para ver si realmente merece la pena meter nuestros productos aquí y conocer esta tienda. Siempre guarda lo que vayas a hacer, porque si no lo guardas estás trabajando en vano. Igual si no lo llegas a guardar te dice, ¿estás seguro que quiere abandonar? Mire que todavía no guardo, y te da la posibilidad de que no te olvides de hacerlo. Revisar los ajustes regionales. Vamos a ver los ajustes regionales. Primero, nombre de la tienda, tienda en línea. Acá vamos a poner el nombre que nosotros querramos. Ubicación de la tienda, especifique la dirección. Estoy utilizando Instant Site, que es el nombre que nos va a dar el sitio. Considera que esta tienda es gratuita y que nos va a dar un dominio para nosotros absolutamente gratis. No vamos a tener que pagar nada en la versión gratuita y nos va a regalar un dominio que no vamos a poder hacerlo carlitosibarra.com, porque ese sería un dominio pago. Lo que nos va a dar es un sitio gratuito .company.site.
Si tu tienda está establecida en otro lugar, entonces le podés poner acá tu propio dominio. No es el caso nuestro seguramente. Acá vamos a utilizar el dominio que nos da la tienda. Acá dice Store 64203. No vamos a utilizar. Lo podemos cambiar. En el caso mío yo pondría soycarlosibarra.company.site y ese sería el nombre de mi tienda. En el caso tuyo sería el nombre de tu negocio .company.site. Un dominio gratuito que te va a regalar esta gente para que puedas poner tu tienda online con todos tus productos. Acá tenemos un temita bien interesante. Envío y recogida. La aplicación nos permite configurar los envíos a domicilio y utilizar empresas de transporte para tal fin. Es decir que si está en tu interés vender productos a través de esta tienda que se puedan enviar en domicilio, tenés acá una gran opción para hacer una configuración de primerísima línea para que todo se cobre y funcione como debe ser. Vamos a ver el tema pagos. Obviamente podemos habilitar y deshabilitar el tema de pagos de contado efectivo. Tenemos PayPal. Formas de pago manuales, también tenemos otra. Un pago manual es algo que vos podés arbitrar a tu gusto, digamos. Y después tenés otras, como por ejemplo Cripto, Karma, Mercado Pago. ¿Ves? Acá lo tenés. Fíjate que apareció Mercado Pago. Estamos hablando del modelo gratis. Pensá que la posibilidad de vender a través de Mercado Pago con una versión gratuita no nos la están dando prácticamente en nuestro país. Y con esta empresa sí. O sea que esto realmente es muy importante. Si vos recordás, hemos analizado tiendas anteriores que nos decían para vender con Mercado Pago tenés que usar la versión premium. Acá no. Acá puedes utilizar la versión gratuita, utilizar Mercado Pago, utilizar envíos a domicilio. Varias cosas podemos utilizar con esta plataforma. Bien, vamos a ir a la configuración general. Ya hemos visto más o menos los formatos y unidades. Vamos a ver, tenemos el peso argentino, la forma de mostrar nuestra moneda, peso y tamaño para las cuestiones de envíos a domicilio. Muy configurable. Todo lo que querramos lo podemos configurar. Muchas opciones son de la versión paga, pero muchísimas son de la versión gratuita. Realmente es una gran oportunidad de poner nuestro negocio aquí. Tenemos una configuración general de impuestos, de legales, de notificaciones, confirmación del pedido imprimible, grupos de clientes, tipos de productos, filtros de productos, editor de etiquetas. Realmente tenemos muchas variables. Algunas de ellas son pagas, es cierto, pero la mayoría están en la versión free. En la pestaña de diseño, como verás, podés elegir si querés que se muestren tus productos grandes, medianos o pequeños. La relación de aspecto, cuadrado, 4:3, 3:2, vos vas eligiendo el que más te guste. Fondos oscuros, activar o desactivar. Fíjate que es muy personalizable. Si querés que se alinee para un lado, que se alinee para el otro, si lo querés centrado, si querés que se vea el precio, si que no querés que se vea el precio. Realmente tenés muchas posibilidades de configuración. Algo muy interesante para mí. Mira, acá tenés la posibilidad de hacer tu propio sitio web dentro de esta misma tienda, algo que se está viendo muy en boga últimamente. Originalmente uno que decía, me voy a poner un sitio web y le voy a poner una tienda virtual. Las cosas han cambiado, el comercio electrónico es prioritario, entonces las empresas se están dando cuenta que tenemos que cambiar el concepto, entonces vamos a ofrecer una tienda web, una tienda online, una tienda virtual y le vamos a aplicar también la posibilidad de que sea un sitio web. Entonces lo que estamos haciendo acá es viendo cómo podemos, mira, tener nuestro propio sitio web con la tienda virtual. Entonces, ¿ves? Esto que estás viendo vos acá es parte de lo que sería un sitio web, una one page. Y acá tenés los productos, que según tu configuración, aquí tienes un testimonio de un cliente, ¿ves? Acá puedes citar las cosas que pedimos nosotros siempre en los sitios web. Testimonios de nuestros clientes, hablar sobre nosotros, ofrecer nuestros productos y mostrarlos con sus precios. Si vos solamente tenés tus productos y los mostrás con sus precios, es como que es demasiado agresivo. Hay que envolver un poquitito la cosa y mostrar un poquito de quiénes somos, de qué es lo que hacemos. Si podés meterle un poquito de contenido de valor, eso va a hacer que tus cosas exploten. Yo estoy haciendo en este momento contenido de valor. Te estoy dando a vos un servicio absolutamente gratuito. Te estoy analizando una tienda para que a vos te sirva. Y el día de mañana vos podés decir, bueno, pero si voy a comprar una tienda, se la voy a comprar a Carlito, porque en definitiva él me explicó esto, él se tomó el laburo. De eso se trata. En el caso tuyo sería lo mismo. Si vos
tenés cerrajería y te ocupás de hacer un video donde decís cómo resolver el problema cuando te está pasando tal cosa, pues tu cliente seguramente cuando necesite una cerrajería te va a pensar primero en vos. Las variables que podés utilizar para tu sitio web son un montón. Fíjate que podés el encabezado, absolutamente todo. Ahora vamos a ver cómo quedó el nuestro, el acerca de nosotros, quiénes somos. Todo esto es absolutamente editable. Vos tomás una parte, la cambiás y la parte esa queda absolutamente editada. Puedes cambiar las imágenes, los textos, los títulos, las formas, tal cual un sitio web, pero mucho más fácil. Esto realmente ellos se la rebuscaron para hacértela bien sencillo. Lo que estuvimos viendo lo podés ver también desde acá, como también estos iconos para hacer una llamada, enviar un correo, hacer una búsqueda dentro de todos tus productos. Realmente lo tiene absolutamente todo dentro de tu sitio Store. Este es Store 64, es el que vamos a cambiar y el que vamos a hacer el nuestro ahora mismo y empezar definitivamente a cargar nuestros productos y a ver si esta tienda vende o no. Muy bien. Vamos a probar el punto número 1, atención al cliente humana y atención automatizada. Honestamente no necesité en ningún momento que alguien me ayude con algo. Estoy pensando ahora que no hice esta prueba. Póngase en contacto con el servicio de asistencia. Vamos a hacerlo ya mismo a ver cómo funciona y vamos a ver si me atienden. Tengo las opciones, mira, no tengo en castellano. Mira qué temita, O sea que la única manera que tengo... Mira, de manera personalizada, contáctenos. De la manera free solamente tenemos por correo electrónico. Pero insisto, en ningún momento se me ocurrió siquiera pedir asistencia porque la verdad es que está todo a la vista, no encontré ningún tipo de necesidad de nada. Muy bien. Acá tenemos nuestro, fíjate que yo ya cargué un montón de cosas y sin embargo sigo en el 17% porque es cantidad la configuración que tiene esto para todas tus cosas. Bueno, yo la verdad es que me siento muy cómodo trabajando con esto. El branding me parece que está bárbaro porque te permite todo lo que sea inherente a tu marca, poder llevarlo a cabo y mostrarlo de manera impecable. Pero muy completo todo lo que te ofrece, o sea que realmente estoy súper contento con ese tema. Practicidad y originalidad. Bueno, originalidad, la verdad es que lo veo que está muy bien. Creo que originalidad aplica también por el hecho de que te ofrece una tienda online que podés hacerla tu propio sitio web expandiéndola. Y eso me parece que no deja de ser algo, entre comillas, original. Así que lo veo muy bien. Me cierra por todos lados. Practicidad absolutamente práctica porque en minutos tenés funcionando una tienda con un dominio tuyo gratuito. Puedes hacer la prueba bien como corresponde. Puedes hacer todas las cuentas que vos quieras utilizando un correo para cada una de ellas. La verdad es que puedes hacer muchas pruebas antes de tomar la decisión de comprarla. Capacidad de ventas, absolutamente. Vamos a ir a la pestaña ventas. ¿Por qué? Porque te permite anunciarla en Google, promocionarla en Facebook. Te da muchas opciones para que vos puedas mostrar tu tienda a tus clientes. Realmente es bien completo en ese tema también. Podés utilizar, fíjate, Google Ads, anuncios en Facebook. Esto es tan moderno. Los cupones, bueno, es solamente para la versión paga. Descuentos automáticos también para la versión paga. Boletines de noticias. ¿Ves? Podés tener otro tipo de contacto con tu gente. Boletines informativos, correos electrónicos automatizados, solamente en la versión paga. ¿Vos qué decís? ¿Venderé o no venderé con esta tienda? Si vemos al inicio, mira cómo te queda. Con unos pocos productos que yo cargué. Acá tenemos una recomendación de mi cliente y amigo Lionel Paliante del Laptop Store de Mar del Plata. Ponte en contacto con nosotros. Todos los datos de nosotros, nuestras redes sociales, nuestra forma de comunicar, nuestros productos. La verdad es que tiene absolutamente de todo. ¿Cómo saber si? Y fácil, mira, vamos a suponer que vamos a comprar ahora un producto y vamos a ver si realmente lo podemos vender o no. Yo creo que sí, absolutamente.
La forma en que te muestra el producto es maravillosa. Una foto principal, las fotos pequeñas al costado, que puedes ir viéndola. La foto, la verdad que una calidad, todo. Bueno, acá esto no me di cuenta, lo dejé, el size, small, medium o large. Los códigos QR te permite poner acá las categorías en donde está, añadir a la cesta. Cobrar y vender a distancia, tenemos una buena descripción. Si queremos ver más, podemos mostrar mucho más. Si lo metemos a la cesta, fíjate que podemos ir al pago y acá vos te registrás, pagas y esto funciona. Ya estás pagando, ya estás haciendo tu venta. Absolutamente me parece que esta tienda vende, pero vende tremendo. Bueno, la conexión con nuestros clientes por donde quieras, porque no solamente te permite mostrarla a nuestros clientes, sino que además te permite medirla. Podemos hacer el vínculo, mira, podemos mostrarla en nuestras redes sociales, utilizar el link para pegarlo donde querramos, transmitirlos a través de WhatsApp, a través de nuestras redes sociales, donde se nos ocurra, pero además de todo eso lo podemos medir tanto en Google, con Google Analytics, como en Facebook, gracias al Pixel de Facebook. Todo es viable, incluso en la versión gratis. Podemos ir acá en catálogos. Muy bien, vamos a ver entonces esto. Fíjate que vamos a editar un producto. Podemos poner 2, 4, 6, 7 imágenes. Podemos poner, gracias señorita, el nombre, la referencia, los datos para el envío, lo que habíamos hablado antes, el tema de la descripción. Tremenda la descripción. Podemos ponerle tanto una imagen, un video, un link, una tabla. Podemos poner cambiar el color de la fuente. Podemos hacer lo que queramos con esto realmente. A ver si tengo alguno que tenga un video incluso para mostrarte. Hasta podemos tener un video y el video se reproduce desde tu propia tienda. Es maravilloso. Tenemos para hacer lo que querramos. Acá podemos sumarle una imagen con una facilidad. Vamos acá, insertar una imagen, seleccionamos el archivo, ponemos nuestro archivo con los datos que querramos y ya está. Lo guardamos y ya nos quedó el producto con toda esa información. ¿Cómo se ve el producto? Se ve así. Cuando la gente ve el producto nuestro, así lo ve nuestro cliente. Y en la descripción, mostrar más, aparece el video y aparece también la foto que le hemos puesto. Realmente tiene una descripción súper poderosa. Vos podés configurar acciones, vos podés configurar quién se va a encargar de hacer tu envío. Yo, por ejemplo, puse acá a Moto Express Carlitos. Pues eso es tu negocio, ¿por qué no? Entonces le podemos acá poner el nombre que querramos, de quién se va a ocupar de hacer el envío. Podemos poner por cantidad o por porcentaje, administramos nuestros envíos como nosotros querramos, podemos tener un tipo de comunicación con nuestra gente cuando el envío se está por realizar. Podemos las regiones, podemos configurar la región, editar las regiones, como estamos viendo acá. Realmente tenemos una plataforma muy potente para todos los temas de envío. Subtotal con pedido mínimo. La verdad es que esto es hay mucho, y yo no estoy viendo todo, no lo estoy viendo en su totalidad, y esta es la versión gratuita. O sea que la versión paga, entiendo que, fíjate que podés configurar otros tipos de envíos, entrega local, recogida. Podés realmente sumar empresas de transporte que estén asociadas a la plataforma, que son muchas por cierto, que es para la versión paga. Mirá, tenemos correo argentino, configurar correo argentino, no, envío gratis, establecer envío gratis, fijar condiciones, configurar tarifa plana, tarifas personalizadas. Esto es todo gratis.
nombre del transportista. Sí, evidentemente podemos hacerlo. Envíos gratuitos para pedidos desde más de 100 pesos. Fijar condiciones. Es evidente que esto es gratuito, porque acá te dice, vos lo configurás, guardás, se acabó. Podés poner una tarifa plana. Sensación de oportunidad, absolutamente. Yo tengo unas ganas locas de mostrarte esto porque lo siento así. Siento que vos podés cargar pocos productos en la versión gratuita, pero me parece que es una oportunidad tremenda para vender pocos productos, si es que tus productos puedes centralizarlos en unos pocos, o también hacer una buena prueba, porque no todo el mundo te da esta posibilidad de que hagas una prueba. No, la verdad que en ese sentido no he encontrado. Estas son estas plataformas internacionales que se venden a millones de personas. No tienen una comunidad, no tienen... O sea, ya viste ahí que aparece la ventanita que si te quiere ayudar, esto es un bot, pero al menos tiene la intención de conectar con nosotros. Pero no hay onda, ambiente y comunidad, ese tipo de cosas, no. Considero también que en este caso no es necesario. Vamos a mi perfil, vamos a... Fíjate, en la versión gratis no te cobran nada por usar el servicio, pero tampoco te cobran comisión si es que vendés. Absolutamente gratuito. Todo lo que has visto lo podemos hacer de manera totalmente gratis. Podés vender lo que vendas y nadie te va a cobrar nada. Te dan la tienda en línea, te dan la publicidad para poder hacerla con Facebook, con Google, con Pinterest, con Snapchat. Carrito de la compra con respuesta móvil, o sea, a tu teléfono celular. Número de productos, podés cargar hasta 10. 10 productos, yo cargué 6, lo que vos viste ahí. Ancho de banda ilimitado. Bueno, tienen todas las que vos necesites, las cosas que vos necesites. La verdad es que añade la tienda a tu sitio web si lo querés hacer. Vender simultáneamente en múltiples sitios. El pixel de Facebook, Google Ads, como te mostré. No tienes la posibilidad de utilizar cupones de descuentos. Nombre de dominio personalizado tampoco. Más o menos, porque vos viste que yo puse el mío, soy Carlos Ibarra, punto, y el sitio, el dominio de ellos. Bueno, algo es algo. La verdad es que mi nombre está dentro del subdominio que ellos nos dan. Me parece que tenemos una muy buena oportunidad para poner nuestros productos en esta tienda. Seguramente el puntaje le va a dar bien alto porque estoy realmente emocionado. Creo que he encontrado algo que pocos conocen y que yo estoy haciéndole un análisis para que vos puedas aprovecharlo, al menos para hacer una prueba inicial, y después te fijas a ver si te va o no te va comprarla y utilizarla en los próximos planes, que son $15, $35 y $99. Ya con el Venture, que de $15 tenés la aplicación, tenés 25 GB de espacio y tenés hasta 100 productos. Yo creo que ya con eso estamos bien. Tenés cupones de descuento, nombre del dominio personalizado. Está bien, nos sale $15 y nos cobran precio por transacción, no precio mensual o pagado. Mirá, no te sale en la versión Venture, te sale $12,50 por mes si lo pagás todo el año completo, $15 si lo pagás mes a mes, y precio por transacción no, cuando sabemos que acá por cada transacción tenés que pagar algo, acá no tenés que pagar nada. O sea que vos calculás que tenés que pagar eso y ya está, como si fuera un alquiler. Me parece que esta es una muy buena oportunidad para hacer nuestro negocio, para hacer una prueba primero gratuita y después decidir si nos quedamos o no y sumarle hasta 100 productos a esta tienda que personalmente me encantó. Así que ojalá te sirva, la utilices y me dejes en los comentarios tu apreciación sobre esto que estoy haciendo, sobre este modelo en particular, o lo que vos quieras que analice para un futuro inmediato. Carlitos Ibarra a tu disposición, nos estamos viendo, gracias, ¡chao!